Mateo 1, 20 y 21, creo que iba a escoger algo un poquito más largo, pero esto resume el pasaje más largo en 2 versículos, aunque es un poco limitado, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Escoger Ya lo hice para justificar sus límites. Sí, aunque en este caso sería un poco artificial. El pasaje más grande que quería ver es del 18 al 25. Y en mi Biblia está dividido por un título, dice Nacimiento de Jesucristo, y hay límites muy obvios entre 17 y 18, porque el 17 termina en la genealogía. Y en el 18 dice el nacimiento de Jesús. Y en el 25, obviamente, hay una transición entre el nacimiento de Jesús y luego, después de su nacimiento, la visita de los Reyes Magos. Entonces aquí vamos a ver nada más 20 y 21, porque ver 8 versículos es mucho, es demasiado. ¿Ok? Bien. Paso. ¿Por qué no se enciende esto? No. Vamos a ver. Ok, paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El texto. el contexto. Ok, ¿qué podemos decir acerca de este texto? En primer lugar, haciendo una lectura reducida. ¿Cuáles son las cosas que enseñan este pasaje? Vamos a mencionar 2 o 3 cosas. ¿Me ayudas, Alex? No sé qué trae aquí. Esto está apagando. Sí, hay que dejarlo. Hay que dejarlo que se apague. Adelante, aquí. ¿Qué decir? Tengo martillo en mi oficina. Yo reparo todo con martillo. Por eso no te dijeron a ti. Ok, en la lectura reducida, vamos a enfocarnos nada más en el 20 y 21. ¿Cuáles son las preguntas, emociones, reacciones que tenemos cuando vemos esto? Dice, pero cuando él, o sea, José, ¿verdad?, estaba considerando hacerlo, divorciar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Alguna pregunta o reacción haciendo una lectura reducida de este pasaje? ¿Por qué hubiera estado temido? Me hace pensar inmediatamente. Es una frase fuerte. No temas. Entonces estaba temiendo algo. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Que será engendrado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es reacción, es pregunta. Es pregunta, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo es? ¿Por qué tiene que ser así, no? ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que se concibió? Concibió por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se le apareció un ángel? Apareció un ángel. Sí, estoy escogiendo pantalla. Bien. Ok. Entonces, el paso 2, ya comentamos, ya lo escribí aquí, no lo voy a volver a escribir. El paso 2 es leer el texto en su contexto literario.
comentamos algunas preguntas viendo el texto en sí. Y ahora una lectura amplia, podemos decir qué rol juega este texto en todo el libro, todo el Evangelio de Mateo. Entonces estamos en el paso 2, ahora la lectura amplia. ¿Qué podemos decir acerca del texto en el libro entero? Pues, ¿qué dice en el versículo 21 al final? ¿Qué tiene que ver el versículo 21 con todo el mensaje de Mateo? Que es el salvador del pueblo. Que salvará Muy obvio, ¿verdad? al pueblo de sus pecados. Es el Salvador del pueblo. ¿No? Es muy obvio. Es una observación grande aquí. Dice, además, lo salvará de sus pecados. Y es Además ejemplar de por que el es- Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con el mensaje entero Es de de... Dios. ¿Ok? Es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Y que se cumple lo dicho por el Señor, ¿no? Ajá. El 22. Es cumplimiento. Es un cumplimiento. Entonces, en eso vemos conexiones con toda la Biblia. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, el paso 2 se trata de hacer este tipo de preguntas y entender el pasaje en su lugar. Ahora, para hacer el bosquejo de la estructura del Yo creo que texto. también lo del final del 23 es que es Dios mismo, ¿no? Sí. Nada más, yo creo que por razones de tiempo, Ujú. vamos a ver nada más el 20 y 21. ahorita. Correcto. ¿Sí? El 3, un bosquejo, paso 3. ¿Cómo podemos bosquejar esto? Es una conversación entre José y el ángel, empezando con el 20. Tenemos en primer lugar el diálogo. Pero es en sueños, ¿no? Es un diálogo en sueños. Sí, sí. Pero ¿cómo podemos bosquejarlo? Esa es la pregunta. Pues que José estaba pensando en abandonar a su esposa, pero porque un ángel le dijo que no lo hiciera, creyó y no la abandonó, porque nada más no creyó, porque él no ve nada, ¿no? Sí, Va a ver que está embarazada, pero hasta después. en el versículo 20, el ángel le aparece, ¿no? Ujú. Se le apareció en un sueño y le dice algo. Primero, No dude en recibir a su esposa, porque sí está embarazada, pero no es por... ¿cómo se le dirige? ¿No? En primer lugar, o sea, le dice José, hijo de David. Eso Ajá, su título, su nombre, hijo de David, nombre quién es, ¿verdad? Ujú. Sí. tiene una conexión también con lo que había dicho para que se cumpla esto. Sí, ahí está el título de José, Y es el propio Dios. Ujú. hijo de David, Ujú. y le dice, no temas, No temas, sí. no temas por recibir a María, por esposa, Porque ella va a concebir por medio del Espíritu Santo. a él, ¿por qué? ¿Verdad? No temas porque esto. Y luego dice, dará a luz. Jesús. Le pondrás por nombre llamará Jesús. Jesús. Otra. El nombre Y será salvador. y será el Salvador. ¿Qué viene después de le pondrás? Será el Su Salvador. nombre Jesús. Su nombre. Y luego Será el Salvador de su pueblo. El Salvador de los pecados. Sí. Entonces así se va dividiendo el texto, viendo la estructura de las palabras del ángel. Sí, entonces aquí, aunque hay más en los versículos que rodean, en ese versículo son las palabras del ángel.
esto, esto, esto y esto a José. Muy bien. Ahora, es la estructura. Podemos agregar funciones semánticas aquí, pero más que nada es información en paralelo, lo que el ángel le está diciendo. Ahora, ¿alguna palabra clave? En el paso 3 a veces es importante mencionar palabras clave. ¿Cuál es una o dos palabras clave en este pasaje? Lo más importante es Jesús, ¿no? Porque Él, Él es el Salvador, ¿no? Jesús. ¿Sí? ¿Qué Él más? es el Salvador, ¿no? Por medio del... Ah, Jesús y Salvador. Y Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu nada más. Puede ser Espíritu. Engendrado del Espíritu. Bien. Es No lo puede más ser. obvio. porque Él, o sea, digo, este versículo muestra mucho en parte de que no es ninguna otra cosa, no es ni la misma religión, sino Él, sino porque Él salvará. porque Él, ¿no? O sea, Él. Muy bien. ¿Sí? Ok. Paso 3. Vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Interpretar el texto, su contexto histórico. Ok. En primer lugar hay los elementos literarios. Entonces el paso 4 ahora son cosas literarias. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué utiliza Mateo como autor de estos versículos para comunicar su mensaje literariamente? Es como narrativo, ¿no? Sí, entonces voy a poner literario. Interpretación literaria más bien. Es narrativo, muy bien. ¿Qué más? Está en el género de evangelio. Sí, es evangelio. ¿Qué le da autoridad al mensaje? Son palabras de Mateo, pero él está recontando algo que él sabe. Que viene en nombre del Señor. Sí, y es mensaje de un ángel. ¿Sí? Yo creo que eso le da peso a lo que el mensaje que recibe. una O sea, el autoridad, nombre de, no el ángel, el nombre de. autoridad celestial. Sí, comunicado por Comunicación celestial. un ángel. Ella explica eso. ¿Sí? ¿Qué más? Y además es profético, ¿no? Porque vas a tener un hijo y le vas a poner el nombre Jesús. Es profético. Hay ecos aquí del Antiguo Testamento. Sí, hay Sí. cumplimiento de la escritura también, ¿no? Cumplimiento, sí. Y igual el nombre Jesús, ¿qué quiere decir el nombre? Salvador. El Señor salva. Entonces, obviamente, el nombre es muy importante. Jesús equivale, el Señor salva. ¿Sí? Es un aspecto literario importante. Ok. Vamos ahora. ¿Sí? Como narrativo, pues podemos agregar, tiene los elementos de un narrativo, Ajá. como tiene tensión, conflicto, clímax, conclusión o resumen. Excelente, excelente. Ok, muy bien. En el tema del punto 4 que mencionas, Ben, Sí. o sea, es profético porque le está anunciando que le dará a su hijo, le pondrás por nombre, pero también es cumplimiento de una promesa desde el título de José, porque dice hijo de David, había una promesa de que en su descendencia habría un reinado para siempre. Entonces, son las dos, ¿no? Una promesa de, pues, no solo reyes, sino Isaías, Miqueas, o sea, pero aparte hay una promesa en este pasaje. Sí, muy bien. Sí, hay muchos elementos literarios, inclusive en tan solo 2 versículos. Vamos ahora a la parte histórica. Hay la literaria. Y ahora de la historia.
Y hay algo de traslape aquí con cosas que ya mencionamos. Pero si vamos a interpretar esta historia históricamente, ubicarlo en su contexto de esta manera, ¿qué se les ocurre? Sin Jesús no hay historia. Okay. Parte de la genealogía. Jesús es el centro de toda la historia, pues si no hay... Ok, muy bien. Que se rompe un silencio después de 400 años, ¿no? Ah, muy bien. El silencio. Ok. Y Se cumple Jesús la es- profecía, ¿no? También. Sí, profecía otra vez. Otra vez profecía, se cumple la profecía. Y a Jesucristo lo meten en el contexto como humano, ¿no? O sea, algo celeste, algo que viene del cielo, ahora es... Pero a lo mejor eso entra en interpretación teocéntrica, ¿no? Sí, hay traslape. Pero sí, tienen razón los dos. Muy bien. Pues obviamente otra cosa de la historia es que el pueblo necesita ser salvado. Es un tema de toda la Biblia. El pueblo necesita. No salvífico. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a la teocéntrica. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, nosotros, el mundo y su plan de salvación? Pues que sin él no hay salvación, ¿no? Él es Que toma la iniciativa. el protagonista principal. es teología, ¿no? Teología. Teología. Teológica, perdón. Es interpretación teológica, por eso puse eso. Protagonista. ¿Qué más? ¿Qué más dice acerca de Dios? Que Jesús es hijo de David, Y descendiente él de es el que lo David. salvará. Jesús es hijo De David. Y al de mismo David. tiempo engendrado del Espíritu Santo. O sea, uno habla de su humanidad y el otro de su deidad, ¿no? y de Dios. Tenemos su naturaleza. Ujú. Naturaleza. En este punto se podía hablar de la fidelidad de Dios, porque 1000 años atrás había hecho una promesa y ahí en él vemos el cumplimiento de la obra redentora. Y también la soberanía de Dios, ¿no? Fidelidad, soberanía. Muy bien. ¿Algo más? La salvación es de Dios. Ok. Excelente. Pues hay mucha enseñanza teológica inclusive en ese pasaje. Ok, ahora, el 5. Después de hacer preguntas en la parte 2, leer el texto, hacer un pequeño bosquejo, reflexionar sobre el pasaje teológicamente, literariamente, históricamente, ¿qué podemos decir como un resumen, paso 5 del tema? Que Cristo nació, el nacimiento de Cristo por medio del Espíritu, ¿no? Pues, Puede más entrar. Ok, Que Cristo es hijo de Dios. ok. Cristo No tenemos que nació para salvar un pueblo o algo. Jesús Siempre del 21 también. el nace Salvador, para salvar. a su pueblo. Cuando trato de formular el tema, muchas veces escribo lo que primero se me ocurre y luego voy puliendo, quitando palabras, agregando frase, reordenando, hasta que siento que he captado todo el mensaje del pasaje. Releo el pasaje, digo, ¿este punto está incluido, resumido en el resumen también o no? ¿Alguien puede mejorar esto o está muy bien el tema? Jesús nace para salvar a su pueblo. Si le agregamos de sus pecados. Porque la imagen que ellos tenían era de un Mesías liberador de la opresión de sus Como enemigos. guerrero. El redentor del pueblo.
Jesús nace como redentor para salvar a su pueblo de sus pecados. Está bien. Yo creo que cada versión es legítima, ¿no? Depende de qué tan extensa quiere ser, ¿no? O qué tan breve, ¿no? Y es divertido a veces jugar con esto, incluir algunas cosas, quitar, ¿no? Encontrar un equilibrio entre comunicar el mensaje central y no decir todo, sino resumirlo. Si el tema podríamos, no sé, se me ocurre, como mencionar que solo por Jesús puede salvar a su pueblo. Porque a lo mejor ahí, ok, Jesús nace para salvar a su pueblo, pero podría dejar abierto a otras opciones. A lo mejor si cerrar el tema diciendo que Jesús salvará a su pueblo. Es el único salvador, ¿no? Exacto, algo así, o sea, el único salvador. Es el único salvador. En el tema no habría otra salvación si no fuera por medio de Jesús. Dios salva a su pueblo por medio de Jesús. Ese es el Jesús nace camino como único de redentor, único salvador para salvar a su pueblo. Así es. Ajá. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la meta? Ahora estamos hablando del punto 5, que es tema textual, meta textual y necesidad textual. ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiere comunicar Mateo a sus lectores? Que Él es el que lo salvará nada más. Pues el Que que hay un Salvador que viene del Espíritu Ok, y que los va a salvar. Bien, podemos empezar con un infinitivo. Está consolar, motivar, recordar, avisar, persuadir. ¿Qué está Informar al haciendo? pueblo Informar. que Cristo vino a salvar. Porque ya- Informar se me hace muy Comunicar, ¿no? aguado. salvador. No me motiva. Le hace falta profundidad. o comunicar o... Gracias por la noticia. Pues sí, son buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor verbo entonces? El mejor infinitivo. Que capta más la emoción entonces. Sí, sí, sí. Persuadir, ¿Qué? persuadir quizás, Ok. Simplemente decir. convencer. Convencer, persuadir. Ok. Anunciar. Anunciar. Pues su meta es anunciar. Sí, anunciar. O tal vez es algo más fuerte. Proclamar. Pero Mateo estaba, digo, en el contexto más amplio, estaba escribiendo a sus compatriotas, estaba hablando a los judíos Sí. con la meta explícita de convencerles de que Cristo es el Mesías. Entonces se me hace que necesitamos un verbo un poco más fuerte porque Mateo no escribía solamente para proclamar, escribía para proclamar, pero con el fin de convencer, persuadir a sus compatriotas. Entonces aquí está en paralelo. Convencer a los lectores que Jesús nace para salvarlos de sus pecados. ¿Sí? Por ejemplo. Ok, ¿cuál sería la necesidad? ¿Qué problema hay? ¿Qué El necesidad pueblo hay? está clamando un Que Salvador, nadie ¿no? se puede Un liberador. Se le hacía falta. El pueblo está en sus pecados. Otra vez está en paralelo. El pueblo necesita un Salvador para salvarlos de sus pecados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos más o menos la enseñanza central resumida en tema, meta y necesidad del texto, paso 5. Vamos ahora al paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Entender el mensaje del canon y la historia de la religión. Ok. Comprender el mensaje en el contexto del canon. Entonces, si pensamos en 6, primero el canon o libros de la Biblia.
¿Cómo podemos entender estos dos versículos en la Biblia completa? La profecía de Isaías. Tenemos la profecía de Isaías. ¿Qué? ¿Qué más? A David también. A David, ajá. El nacimiento de Isaac. El espíritu también es importante, ¿no? Ok. El Espíritu Santo. ¿Por qué Isaac? No entendí. Isaac, ¿puedes explicar? No, porque Isaac nació también en un tiempo, digamos, de una mujer estéril y María era una mujer. Un nacimiento imposible, ¿no? Sí. Eran Ah, nacimientos cuestión de imposibles. Nacimiento imposible. Y además Isaac es como hijo de la promesa. Y Jesús también, hay una conexión. Ah, gracias. También Juan el Bautista. ¿Perdón? El espíritu Samuel, sí, exactamente. también tiene que ver ahí, ¿no? ¿El Espíritu? ¿En qué El sentido? Espíritu Santo, en el sentido de que va a ser engendrado por medio del Espíritu Santo. O sea, no va a haber una conexión carnal, sino una conexión totalmente divina. Nacimiento imposible. ¿Sí? ¿Y se puede conectar con la profecía de Daniel? ¿Por Daniel? Es como que comparemos la situación de humanos y la situación divina, lo mismo de O Isaías también, de Aquí que, está. de que llamará su nombre y Dios fuerte, Padre eterno. Sí, O sea, sí. Vemos la importancia en la Biblia de un hijo. ¿Sí? Hijo siempre es símbolo de bendición, de Continuidad. sí, continuidad, ¿verdad? Y aquí la salvación es a través de un hijo. Y él salvará. La canónica tiene que ver muchas veces con hacer vínculos con el texto, con otros libros de la Biblia. Y la segunda parte del paso 6, la B, es la interpretación redentativa histórica, que es parecida a la canónica, pero tiene, en mi manera de pensar, más toda la historia en mente, sin fijarse tanto en un libro u otro, sino en la redención histórica total, cómo está conectado esto con todo esto. Entonces vamos a poner redención histórica. Es el centro de es los el dos único lados, que ¿no? salvará. Ahora, vamos desde el principio a fin. Pensemos en Génesis. O sea, está anunciado Jesucristo. El pecado lleva la muerte y la paga del pecado. Ok. Si tenemos el pecado, el original, ¿verdad? De Adán y Eva. Y por eso el ángel dice, Él le salvará de sus pecados. Podemos introducir el pecado. Pecado original, tenemos a Adán. Tenemos después, inmediatamente después del pecado original, Génesis 3:15, el protoevangelio, donde dice que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Ahora pensamos en la historia más. Se forma el pueblo como hijos de Abraham, Isaac, los patriarcas, José. Tenemos el tiempo en Egipto y Dios levanta un libertador en Egipto que se llama Moisés. que es un eco, ¿no? De Moisés, Pascua, Mar Rojo. Y el tema central aquí es la liberación, que es lo mismo que salvación. Y antes podía ser Noé también, ¿no? Sí, bueno, Noé viene antes de Abraham a través de uno, ¿sí? Hay algunas conexiones ahí. ¿El diluvio? El diluvio con Noé. Pero después de Moisés tenemos otros libertadores en la historia. Como Josué, que es Josué, que es el hebreo para Jesús. Josué, sí. Digo, un hebreo hubiera visto
se nombrará Jesús, ellos hubieran escuchado José. José, los hubiera Ajá. provocado a pensar en... Sí. Gonzalo. También en el tiempo de jueces, el esposo de Ruth. El Boaz. Boaz. Perdón. Sí. Que era como redentor de Ruth. Sí. Tenemos también, haciendo una lista, tenemos los jueces en general, Débora, ¿no? Ehud, otros, que eran pues, símbolos, tipos de un Cristo que venía. Luego David, ¿no? ¿Quién? David como rey. Tenemos los reyes, los profetas, los sacerdotes que tienen su rol también. Y luego tenemos el silencio, ¿verdad? Pensando en la historia, silencio. Luego se rompe el silencio con Jesús, ¿no? Y luego podríamos hablar, trazándolo todo, pues su vida, ¿qué hizo para salvar? Tenemos su vida, su muerte, etc. Y podemos seguir hacia nosotros y hacia el futuro, ¿no? Trazando esta progresión en la historia de redención. Ahora tenemos esto, todavía nació, tenemos Navidad, podemos mencionar cosas de la encarnación que tienen que ver otra vez con su naturaleza humana, divina, ¿verdad? Salvará a su pueblo, pues todavía esta salvación existe, salvación continua, etc. ¿Sí? Es muy interesante en esta parte del paso 6 hacer conexiones entre lo que dice el texto y toda la historia. ¿Dónde encaja esto en toda la historia? ¿Qué vínculos hay entre esto y otros momentos de la salvación, de la historia de salvación? Ahora, 7. El paso 7 es... El tema, la meta y la necesidad. Del sermón. Ok. Ya hicimos el paso 5. ¿Y cambiaría? A nosotros. Tema del texto, bueno, lo tenemos aquí, Jesús nace. Para ser nuestro Salvador. Ahora podemos decir salvarnos en lugar de salvar a su pueblo, aunque somos su pueblo también. De nuestros pecados. De nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cuál sería la meta? ¿Qué quiere comunicar, qué queremos comunicar a la congregación o al grupo a través de este texto? ¿Cuál sería? ¿Persuadir todavía? ¿Recordar? ¿Convencer? ¿Cuál sería? ¿Usamos antes convencer o informar o anunciar o proclamar? Que no olviden. ¿Sí? Que no olviden que es... Pero Sí, es sí. infinitivo. Es convencer. Convencer. Es muy evangelístico, ¿no? Convencer a los oyentes que Jesús Es el único. nació como único Salvador para Nuestros pecados. salvarnos de nuestros pecados. Convencerlos a ellos que Jesús nació como único Salvador para salvar de los pecados. Palabras clave en eso, la meta. ¿Y cuál es nuestra necesidad entonces?
Ya es necesidad del sermón, ¿verdad? ¿Perdón? Necesidad del sermón. Sí. Porque en el 5 necesidad del texto. Del texto. Bueno, prácticamente. Pues necesitamos recibir la salvación. Sí. Necesitamos ser convencidos, pues, de la necesidad de salvación. Somos muy olvidadizos. Convencidos, recordados. Y otra vez del pecado. Y la liberación de él. ¿Liberación? Pues sí, digo, es no solamente, no podemos dejarlo como solamente acordándonos del pecado, sino viendo también la liberación que hay en Cristo. Sí, salvos del pecado para vidas nuevas, ¿no? Y además por una sola forma, no son nuestros esfuerzos, no es sino el único Salvador es Él. Ok, muy bien. Pero Sí. la palabra de convencer está muy bien, pero siento que convencer es más bien la obra del Espíritu. Entonces tal vez la predicación lo haces es con forzar, como poder reconocer y no tanto utilizar esa palabra que no es fuerte de convencer. Es fuerte, es fuerte. Pero Pablo dice que eso es lo que él intenta hacer. Él dice que él intenta persuadir, pero reconoce que es Dios quien obra, esa es la intención. Pero por supuesto Pablo varias veces dice que intenta persuadir. Sí. Dando argumentos, Espíritu, ¿no? Persuadiendo, dando argumentos. Ajá. Y muchas veces el Espíritu Santo convence, persuade a través de nosotros. Somos sus instrumentos para hacerlo. Ajá. Pero reconocemos que es obra de Dios. Muy bien. ¿Sí? En el capítulo 1 de este libro que estamos estudiando mencionaba que el predicador debe anhelar con todo su corazón la salvación, pero entendiendo y orando que Dios es el que la da. Pero así, aquí menciona algo importante de Pablo. Pablo es fuerte, no solo es como, o sea, es persuadirte a esta necesidad de ser salvado. O sea, es el espíritu que nosotros, confiando en Dios, debemos de estar anhelando con nuestro corazón la conversión de los corazones que están escuchando la palabra de Dios. Sí, excelente, buen punto. Ok, el 8. Escoger la forma didáctica, narrativa, deductiva o inductiva. Ok, pues aquí, a diferencia de las cartas de Pablo, tenemos un pasaje narrativo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del paso 8. Tenemos un pasaje narrativo. ¿Cómo debemos predicar este sermón? O estructurarlo. Escoger una forma para el sermón. Didáctica, narrativa, deductiva, inductiva. Queremos convencer, queremos persuadir, queremos informar que Jesús es el Salvador, ¿no? Queremos decirlo al principio y luego decir elementos de esta proposición o idea central, o queremos no decirlo explícitamente desde el principio y mencionar elementos de la comunicación del ángel y al final resumirlo todo. Este es el mensaje. ¿Sí? A ¿Otras mí me gusta opiniones? más mantener, cuando sea posible, mantener la atención hasta el final narrativo. Entonces, una manera sería predicar la narrativa, el narrativo, con un desarrollo inductivo. Cuando yo prediqué esto, bueno, ahorita les enseño en el paso que sigue, porque tiene que ver con el bosqueo que está relacionado a la forma que se usa. Pues, ¿qué otras ideas tenemos para la forma del sermón? Está bien, narrativo, inductivo. ¿Cómo se predicaría?
Podría ser, depende también de la audiencia, ¿no? Pero Ok. puede ser como didáctico, ¿no? Enseñar quién es Jesús, qué hace. Podría ser, es otra opción. Porque aquí suponemos que ya todo el mundo conoce quién es Jesús, ¿no? Podríamos estar unidos. Porque la salvación, ¿no? Sería otro subpunto, por ejemplo. ¿Sí? Dios es el que salva por medio de Jesús, ¿no? ¿Y de qué nos salva? Sí. Y necesitamos ser salvados también, ¿no? Por eso. Podrías formular 3 o 4 preguntas en paralelo que tratan un subtema de los versículos. Puede ser. Es una manera de hacerlo de esta manera. Y aquí, Perdón, sí. perdón. En ese sermón podríamos predicar algo de la gracia. Es decir, que si la cosa tuviera que ver con nuestras obras, ¿qué necesidad hubiera tenido Jesús de haber nacido? Claro. Aquí tendría que entrar. En todos los puntos. Podría ser, ¿no? O sea, porque tenía que alguien pagar, ¿no? Énfasis en la gracia. ¿Ok? Muy bien. Y ahora el 9. Creo que para el 10 no vamos a mencionar mucho porque dice escribir el sermón en estilo oral o estilo conversacional. Pero para el bosquejo, si seguimos con la idea de una presentación narrativa y inductiva, ¿cómo se podría desarrollar el sermón? Se me ocurre, es difícil sobre la marcha, pero no sé, escenario y clímax y resolución por escenario presenta la oportunidad de dar algo de la historia redentora. De poner, como este es un eje en la historia, este pasaje, te da oportunidad de desarrollar un poco esta primera parte de por qué estaba esperando David y María y los demás judíos. Ok, entonces sería poner el escenario, llevar a los oyentes a el clímax, la tensión, pues el divorcio, porque cómo puede ser, y está embarazada, y hijo de Dios, y luego resolución, a propósito, y es cierto, y que sí va a pasar, ¿no? Algo así, podría ser, ok. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Debemos tener una introducción que tuviera que ver quizá con el matrimonio judío, porque si José y María no se habían casado estrictamente, ella no había conocido varón, pero dice intentaba divorciarse de María, pero ¿cómo intentaba divorciarse si no estaban casados? Entonces podríamos hablar un poco del contexto del matrimonio judío. Un compromiso era algo casi súper formal. Ellos estaban comprometidos para casarse, aunque no estaban casados. Y su intención de divorciarse diera la impresión, en nuestro contexto actual, si me quiero divorciar es que primero estaba casado. Y en el caso de ellos no. No sé, a lo mejor se me ocurre un poco de algo histórico con relación a las costumbres judías, ¿no? O sea, el compromiso era tan fuerte y tan formal que romperlo era un divorcio, pero no estaban casados. José no había tocado a María. Ok. Una manera que yo lo hice era a través de 3 milagros. Yo pensé que aquí aparece 3 milagros. Uno, el primer milagro es que y cada uno asciende o es un milagro mayor al anterior. El primer milagro es que se concibe un bebé sin padre humano. Este es el primer milagro. María está embarazada.
¿no? Y su papá y su padre no ha tenido relaciones con otro hombre. Es el primer milagro. El segundo milagro es que Dios se encarna en ese bebé. Es un milagro mayor a este. Es un milagro pero es aún más milagroso el hecho de que este bebé que se concibió es Dios. ¿Sí? Y el tercer milagro más asombroso es que Dios lo hizo para salvarnos. Fue su propósito en todo esto. No solamente hacerlo por hacerlo, no simplemente hacerlo para que se encarnara, sino con un propósito que es el milagro más tremendo, que lo hizo para salvarnos, y el texto mismo lo dice, para salvar a su pueblo.